Hablemos ahora de las dimensiones del ser. Jung consideraba que habían dos dimensiones de alguna manera, ¿verdad? En la conciencia y el inconsciente. Y que esta era una relación bidimensional. Pero él luego va a agregar los arquetipos y los símbolos y esto le otorga una tercera dimensión a esto de lo que nos está hablando, a la psique. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tratamos de ver entonces el ser como que si fuera una cosa, esa cosa va a tener ciertas magnitudes y a eso nos referimos cuando hablamos de dimensiones. Estas dimensiones serían entonces la conciencia y el inconsciente y los arquetipos y los símbolos. Pero también podemos ver que hay otra dimensión. Hay una dimensión adicional que es la experiencia de la temporalidad. Lo que nos va a señalar que el arquetipo del sí mismo no funciona como un punto dentro de una estructura, sino que nos permite repensar la mente a partir del conjunto múltiple de las sorpresas o de la reacción de la experiencia. ¿Okay? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que sea más sencillo. Los niños crecen, ¿verdad? Un niño crece y se va formando a lo largo de su vida con acciones que comparte tanto su inconsciente como su inconsciente. Este niño va desarrollando su yo y va desarrollando su propio ser. Y realiza ciertos actos, aprende, comete errores, es creyente, obtiene algunos logros, se enamora, se vuelve ateo, qué sé yo, lo que ustedes le quieran poner a la historia de este niño. Todas estas acciones son parte de las dimensiones psíquicas de nuestro individuo. Unas acciones que forman su ser, un ser que podríamos llamar tridimensional. Ahora bien, cada una de estas acciones contiene al niño de una forma plena, es una totalidad. Es decir, que cuando ama o es creyente, ese amor y esa creencia lo expresan y lo contienen a él plenamente. No es una parte de él que ama o una parte de él que cree o no cree, sino que toda su estructura psíquica y corpórea está creciendo, está creyendo, está amando. Esto nos daría entonces esa cuarta dimensión de la que hablaríamos, que estaría constituida por cada uno de esos actos plenos en la temporalidad. Cuando ese anciano hable de sí mismo, es decir, cuando nuestro niño se transforme en un anciano y hable de sí mismo, en el pasado, hablará de su yo pasado como una persona plena y se va a pensar a sí mismo plenamente. Se va a comprender como una totalidad en el pasado, pero también como una persona plena en el presente, en su presente de anciano. Eso no significa que no juzgue sus acciones, que no trate de aprender de ellas, pero esas acciones del pasado contenían todo lo que él era, es, en ese momento del tiempo. Esto nos lleva a pensar que el sí mismo funciona como la combinación del destino que nosotros vamos a llamar individuo. Los arquetipos giran a su alrededor y cuando esto ocurre, nosotros hemos alcanzado nuestra meta. La meta de la que hablábamos en la primera clase, la individuación. En una palabra, el sí mismo es la totalidad multidimensional, puesto que esta totalidad va a influir en la periferia de todo. Es como decir que la pantalla incluye también los bordes de la pantalla y todo lo que yo coloque en esa pantalla. Todas las veces que ha sido usada esta pantalla desde que fue creada. El ser no solo es una parte de la conciencia, sino también que trasciende la conciencia. Actúa en nosotros como una especie de ente superior, pero también es el vacío donde va a emerger o donde van a emerger una serie de contenidos que nos cambian, por lo que incluye también todo cambio futuro que habrá en nosotros. Es
por eso que se le considera como un organizador, una estructura organizadora de nuestra mente, porque es capaz de crear estructuras que son móviles y que permiten que cambien de forma. A partir del sí mismo surge entonces el sentido que tenemos de nosotros, nuestra idea formal de identidad y nuestra certeza, pero unida a la duda. Se considera que nosotros no podemos definir el sí mismo, como ya hemos dicho, porque éste simplemente actúa en nosotros y pertenece y permanece en nuestras intuiciones. Por supuesto, ocupa un contenido, un lugar central, porque es el núcleo que va a generar todos los símbolos, todos los arquetipos colectivos, todo eso. Para Jung, el sí mismo se entiende como una magnitud, pero no corresponde al concepto que hemos visto de yo, sino como una extensión, algo que nos va a llevar a una singularidad psíquica. Jung dijo en una entrevista que el ser se refiere a la personalidad más compleja o una personalidad más compleja que el ego. El ego consciente, lo que nosotros somos conscientes. Pero nuestra personalidad es indescriptible. Si bien nuestra conciencia puede ser descrita, nuestro inconsciente no puede serlo. El inconsciente siempre va a ser inconsciente, por lo que no sabemos cómo actúa nuestra personalidad inconsciente. Cuando hablamos del sí mismo, este se asemeja al concepto del alma, pues tiene una función que de alguna manera es a priori, una estructura preexistente en nosotros que le da sentido a nuestro mundo a través de la construcción de los símbolos y también es responsable de lo que nosotros seamos. Es como una meta, un hecho vivencial, una experiencia, es algo a lo que se llega. Es recomendable comprenderlo como un proceso que está en cambio continuo, pero que también contiene nuestros fundamentos o principios. Esto es lo que lo hace coherente. También podríamos pensar que es la autoconciencia, pero en su forma de sensación o sentimiento o representación. Por tanto, es una experiencia que tiene una serie de cualidades que se dirigen a algo.